Buenas tardes a todos y a todas, me da gusto saludarlos. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la cuarta sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 5 minutos del día 21 de enero de 2025. A efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del foro legal, por lo que les solicito, Secretaría Técnica, por favor, prosiga en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura de la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del Presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Villa Moreno. Presente. En representación de la Síndica Procuradora, el licenciado Fernando Jesús Sara Ortiz. Presente. El Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, el licenciado Pablo Yáñez Plasencia. Presente. En representación de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Gibran González Rosales. Presente. En representación de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, el licenciado Cristian Rafael Rivera Capachón. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del foro legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesión. Gracias. Existiendo el foro legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la Presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, la lista de asistencia. Punto número 2, declaración del foro legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de fecha 16 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a información con folio de terminación 012 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la solicitud de folio de terminación 015 requerida por la Secretaría de Gobierno Municipal y las solicitudes de folio con terminación 017 y 018 requeridas por la Tesorería Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Presentación. Punto número 7, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Como punto número 8, la clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes, ¿tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración? No existiendo ninguna observación, les solicito, Secretaría Técnica, por favor, someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la Presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Siguiente punto es el punto número 4, la presentación del acto correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de fecha 16 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acto correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se confirmó la ampliación del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. 3. Se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información de carácter confidencial para el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Y punto 4. Se presentó el informe anual de la Dirección General de Transparencia del ejercicio 2025. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la Presidenta de este comité y de conformidad al artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuestas a solicitudes de acceso a la información y obligaciones de transparencia.
Una vez completado de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 012, requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la solicitud de folio de terminación 015, requerida por la Secretaría de Gobierno, y la solicitud de folio de terminación 017 y 018, requeridas por la Tesorería Municipal. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 012. Se pide conocer el resultado de 3 inspecciones realizadas en la Torre 2 del conjunto Landmark y las modificaciones al proyecto que fueron mencionados por la autoridad. En la solicitud de folio 015 se requiere información documental sobre 2 escritos presentados por el solicitante en noviembre y diciembre de 2025, incluyendo acuses de recepción, áreas responsables, estatus del trámite, oficios generados y respuestas emitidas. En la solicitud 017 se solicita informar cuánto recaudó el municipio por concepto del derecho a tomar en los años 2024 y 2025, desglosado por año el monto del derecho, así como multas, recargos y actualizaciones. Por último, en la solicitud de folio 018, el solicitante pide conocer el monto total de adeudos concesionarios Sofemar al cierre de 2025 y un listado de las concesiones morosas, indicando el monto adeudado y la temporalidad correspondiente. Por lo anterior y con el fin de atender lo requerido y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo intervención por parte de los integrantes, les ruego que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos, así como el listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción. Es por esto que el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de los siguientes documentos por contener datos confidenciales. Una factura a proveedores que contiene el registro federal de contribuyentes, el número de serie certificado del sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. También presentó 2 resoluciones administrativas que contienen datos sobre la salud de personas servidoras públicas. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamental de la persona titular. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les ruego que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de una factura de proveedores y 2 resoluciones administrativas por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero.
Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 7, la presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de poner a disposición del público mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio. El área solicitó que se analice y en su caso se la clasificación de la información presentada a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicada. El área presenta en cumplimiento del cuarto trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 66 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes por contener de un bien inmueble la clave catastral, lote, manzana y superficie, y de una persona física la firma autógrafa, correo electrónico y número de teléfono. Asimismo, presenta 461 licencias de anuncio por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esa información se fundamenta en el artículo 3, fracción 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de esos datos personales representaría un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su utilización, divulgación o revelación a terceros. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes, les pido que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a 66 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, así como de 461 licencias de anuncio por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, específicamente la firma autógrafa, así como los datos asociados a un inmueble, como la clave catastral, al determinar que la divulgación de estos datos podría vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el punto número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta cuarta sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 18 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.